Mi madre me abandonó en el aeropuerto cuando tenía solo 8 años, dejándome solo con una mochila, para disfrutar de unas vacaciones de lujo con su nuevo esposo y sus hijos. Cuando la llamé llorando, me dijo fríamente, ya lo entenderás, no voy a arruinar mi viaje familiar perfecto por tu drama inútil. Su nuevo esposo añadió, algunos mocosos necesitan aprender a ser verdaderamente independientes a la mala. Sus hijos mimados se reían en el fondo, disfrutando de unas vacaciones de verdad sin el equipaje indeseado. Añadió, deja de ser tan patético y necesitado, encuentra tu propio camino a casa. Lo descubrí llamando a mi distanciado padre, que llegó en un jet privado. Cuando regresó, encontró mi habitación vacía y con los papeles esperando. Me llamo Lie, y cuando tenía 8 años, mi mundo giraba en torno a mi madre y mi tía. Ella lo era todo para mí después del divorcio de mis padres cuando tenía 5 años. Mi padre, Gordon, prácticamente desapareció de nuestras vidas después del divorcio. Mamá siempre me decía que estaba demasiado ocupado con su imperio empresarial como para preocuparse por nosotros, que había elegido el dinero de su familia. Le creí completamente. Mamá se volvió a casar cuando yo tenía 7 años con un hombre llamado Calvin, quien llegó con 2 hijos, Kylie, de 10 años, y Noah, de 9. Desde el principio quedó claro que yo era la forastera en esta nueva familia. Calvin no se esforzó por ocultar su preferencia por sus hijos biológicos, y mi madre parecía estar de acuerdo con todo lo que hacía feliz a su nuevo esposo. Kylie y Noah eran todo lo que yo no era para Calvin. Eran seguros, exigentes y sabían exactamente cómo manipular las situaciones para su beneficio. Kylie tenía esa forma de sonreír dulcemente a los adultos y ser absolutamente cruel conmigo cuando no miraban. Noah era más directo en su crueldad, a menudo rompía mis juguetes sin querer o derramaba cosas sobre mi tarea. Los problemas empezaron pequeños. Noches de cine en familia donde me decían que no había suficiente espacio en el sofá. Fiestas de cumpleaños donde Kylie y Noah tuvieron celebraciones elaboradas, mientras que la mía quedó olvidada o improvisada. Fotos de vacaciones donde siempre me recortaban o me dejaban en los bordes. Era demasiado pequeña para entender lo que estaba pasando cuando sentí que la distancia entre mi madre y yo crecía. Todo llegó a su punto álgido durante las vacaciones de primavera de mi segundo grado. Calvin había planeado unas elaboradas vacaciones de 2 semanas en Hawái para la familia. Estaba tan emocionada que apenas pude dormir durante las semanas previas. Nunca había estado de vacaciones de verdad, y pensar en construir castillos de arena con mamá y quizás finalmente conectar con mis nuevos hermanos me llenó de esperanza. La mañana de la partida, me desperté temprano y empaqué con cuidado mi pequeña mochila morada con mi peluche favorito, algunos libros y el traje de baño nuevo que mamá me había comprado. Estaba prácticamente vibrando de emoción mientras conducíamos hacia el aeropuerto. Calvin parecía inusualmente callado y Kylie y Noah intercambiaban miradas cómplices que me incomodaban, pero dejé esos sentimientos de lado. En el aeropuerto al principio todo parecía normal. Facturamos para nuestro vuelo y agarré con fuerza mi tarjeta de embarque, leyendo Honolulu una y otra vez. Entonces Calvin dijo que necesitaba ir al baño y se llevó a Kylie y a Noah. Mamá dijo que iba a tomar un café y me pidió que esperara en la puerta de embarque. Me quedé allí sentado lo que parecieron horas, viendo a las familias subir a los aviones y preguntándome cuándo volvería mi familia. Otros niños corrían con sus padres, riendo y emocionados por sus viajes. No dejaba de mirar el gran reloj de la pared, notando que se acercaba la hora de salida. Finalmente decidí llamar a mamá al celular. Cuando contestó, se oía música a todo volumen y risas de fondo. «Mamá, ¿dónde estás? Nuestro avión está a punto de salir». Hubo una pausa, y luego su voz sonó fría y distante como nunca antes la había oído. «Lie, escucha atentamente. No vendrás con nosotros». No lo entendí. «¿Qué quieres decir?» «Tengo mi boleto. Estoy en la puerta. O sea, te quedas aquí». Calvin cree que sería mejor si solo fuéramos nuestra nueva familia en este viaje. «Ya lo verás. No voy a arruinar mi viaje familiar perfecto por tu drama inútil». Empecé a llorar, sin entender qué pasaba. «Pero mamá, no sé cómo volver a casa. Solo tengo 8 años». La voz de Calvin llegó por teléfono, áspera y desdeñosa. «Algunos mocosos necesitan aprender a ser verdaderamente independientes a la fuerza. Quizás esto te enseñe algo de carácter». De fondo oía a Kylie y a Noah riendo. La voz de Kylie se oía con claridad, por fin, unas vacaciones de verdad sin ese equipaje indeseado. La voz de mi madre regresó, y lo que dijo a continuación quedó grabado en mi memoria para siempre. «Deja de ser tan patética y necesitada, Lie. Encuentra tu propio camino a casa. Eres lo suficientemente inteligente como para descubrirlo». La llamada se cortó. Me quedé allí, en medio del aeropuerto internacional de Denver, con 8 años, agarrando un teléfono en una mochila, completamente solo. La realidad de lo que acababa de suceder me golpeó como un puñetazo. Mi propia madre me había abandonado. La mujer que se suponía debía protegerme, que me amaba incondicionalmente, me dejó abandonada a cientos de kilómetros de casa sin pensarlo 2 veces. La seguridad del aeropuerto me encontró unos 20 minutos después, sollozando desconsoladamente junto a la puerta de embarque. Fueron amables, pero se veían confundidos por cómo una niña había terminado sola. Cuando intenté explicarles que mi madre me había abandonado, al principio pensaron que había sido un malentendido. Me llevaron a la oficina de servicios familiares del aeropuerto, una pequeña habitación con una decoración alegre que me pareció surrealista dada mi situación.
Una amable señora Vega me acompañó mientras decidían qué hacer. Llamaron repetidamente al teléfono de mi madre, pero saltaba directamente el buzón de voz. Como parte de su protocolo habitual para menores no acompañados, la oficina de seguridad del aeropuerto grabó todas las conversaciones telefónicas para su protección legal. Cariño, dijo la señora Vega con dulzura, ¿hay alguien más a quien podamos llamar? ¿Algún otro familiar? Me puse duro. Mamá siempre había dicho que mi padre no quería saber nada de nosotros, pero era la única otra persona en la que podía pensar. Apenas lo recordaba, solo fragmentos de un hombre alto de ojos amables que solía leerme cuentos. Pero había memorizado en secreto su número de teléfono hace años de la vieja libreta de direcciones de mamá cuando sentí curiosidad por él. Mi papá, susurré. Pero mamá dice que no le importó. La señora Vega me animó a intentarlo de todas formas. Con dedos temblorosos, marqué el número que había memorizado y guardado en mi corazón durante tanto tiempo. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz familiar contestara. Gordon Calvinson al habla. Papá. La palabra salió apenas un susurro. Hubo un silencio sepulcral al otro lado, luego una profunda inspiración. ¿Mía? ¿Mía? ¿Eres tú? Sí, logré decir entre lágrimas. Papi, tengo miedo. Mamá me dejó en el aeropuerto y no sé qué hacer. Lo que sucedió después sorprendió a todos, incluyéndome a mí. La voz de mi padre cambió por completo, volviéndose urgente y centrada. ¿Dónde estás exactamente? ¿En qué aeropuerto? En Gander. Mamá debía llevarme a Hawái, pero dijo que no podía venir ahora sola, y no sé cómo volver a casa. Escúchame con atención, cariño. Vas a estar bien. Quiero que te quedes donde estás. Dale el teléfono al adulto que te acompaña. Le di el teléfono a la señora Vega. Solo pude oír su parte de la conversación, pero su expresión pasó del escepticismo a la sorpresa y luego a algo parecido al asombro. Sí, señor. Sí, lo entiendo. Está a salvo con nosotros. ¿Cuánto tardará? ¿Un jet privado? Sí, señor. La tendremos lista. Al colgar, me miró con nuevos ojos. Cariño, tu padre viene a buscarte. Estará aquí en 3 horas. No podía creerlo. El padre, que supuestamente no se preocupaba por mí, lo estaba dejando todo para venir a buscarme. Durante las siguientes horas, la señora Vega me ayudó a conseguir comida y llamó a la escuela para avisarles que no volvería en un rato. Me hizo preguntas amables sobre mi vida familiar, y me encontré contándole cosas que nunca le había contado a nadie sobre lo diferente que había sido todo desde que mamá se volvió a casar. Fiel a su palabra, exactamente 3 horas después, la señora Martínez recibió una llamada diciendo que mi padre había llegado. Cuando lo vi caminando hacia mí por el aeropuerto, apenas lo reconocí, pero en mi interior sabía que era mi papá. Era alto y distinguido, vestía un traje caro, pero tenía los ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando. Se arrodilló a mi altura y me abrió los brazos. Corrí hacia él sin dudarlo y cuando me abrazó me sentí más segura que en años. Lo siento mucho, nena, me susurró en el pelo. Lo siento muchísimo. Mientras caminábamos por el aeropuerto, vi que la gente me miraba fijamente. Mi padre tenía una presencia que llamaba la atención. Cuando llegamos a su sala de chat privada, me sentí como en una película. El interior era como nada que hubiera visto antes, con asientos de cuero y paneles pulidos. Durante la pelea por su casa en Seattle, mi padre y yo tuvimos la primera conversación seria en 3 años. Me explicó que tras el divorcio mi madre le había hecho casi imposible verme. Se había mudado sin avisarle, había cambiado de número de teléfono, y lo había amenazado con demandar cada vez que intentaba contactarme. Había estado pagando la manutención de sus hijos fielmente y había contratado a investigadores privados para encontrarnos. Tu madre le dijo al tribunal que intentaba secuestrarte, explicó con tristeza. Pintó a Mía como una persona peligrosa que quería robarte. La orden de alejamiento me prohibió contactarte directamente. ¿Pero por qué no seguiste intentándolo?, pregunté. Nunca dejé de intentarlo, Lie. Tengo abogados trabajando en esto constantemente. Pero el sistema se complica cuando uno de los padres quiere excluir al otro por completo. Me dijeron que forzar el contacto podría traumatizarte aún más si tu madre te hubiera convencido de que yo era peligroso. Me enseñó fotos en su teléfono de la habitación que me había arreglado en su casa, exactamente como la dejé cuando tenía 5 años, solo que actualizada con muebles y juguetes apropiados para mi edad. Nunca perdí la esperanza de que volvieras a casa, dijo. Su casa era increíble. Parecía sacado de una revista, con ventanales que daban al estrecho de Puget. Pero lo que más me impactó fue la tranquilidad y la paz que se respiraban. No había tensión, ni andaba con pies de plomo, ni me sentía una carga indeseada. Esa primera noche mi padre me preparó panqueques para cenar porque le dije que eran mis favoritos. Vimos películas y me dejó quedarme hasta tarde charlando. Me preguntó sobre la escuela, mis amigos y que me gusta leer. Nadie me había preguntado sobre mi interés en tanto tiempo que casi había olvidado que tenía alguno. Durante los días siguientes, los abogados de mi padre trabajaron sin descanso. Resultó que lo que mi madre había hecho no solo era moralmente reprobable, sino también legalmente problemático. Abandonar a un menor en un aeropuerto podría considerarse una amenaza para la seguridad infantil. El hecho de que lo hubiera hecho deliberadamente, como lo demuestra la llamada telefónica que el aeropuerto grabó como parte de su protocolo de seguridad, lo empeoró aún más.
Mientras tanto, aprendí más sobre la vida de mi padre. Gordon Calvinson no solo tenía éxito en los negocios, sino que era uno de los hombres más ricos de Seattle. Era dueño de una empresa tecnológica que había revolucionado los sistemas de seguridad en línea. Empleaba a más de 2000 personas y había aparecido en portadas de revistas que yo había visto en supermercados sin siquiera relacionarlas con mi padre. Pero lo más importante, aprendí que era amable. Tenía personal a tiempo completo en su casa, pero aún así se tomaba tiempo para cocinar conmigo, ayudarme con la tarea y leerme cuentos antes de dormir, como lo hacía cuando era pequeña. Por primera vez en años, sentí que alguien realmente me quería cerca. Mi padre me matriculó en un colegio privado cerca de su casa y prosperé como nunca antes. Los profesores eran atentos, los demás niños eran amables y no tenía que preocuparme de que Kylie o Noah me amargaran la vida. Empecé a tomar clases de piano, me uní al club de arte del colegio e incluso hice amigos que me invitaban a jugar en sus casas. 2 semanas después de que me abandonaran en el aeropuerto, mi madre y su nueva familia regresaron de Hawái. Según el investigador privado de mi padre, que había estado siguiendo la situación, ni siquiera se dio cuenta de que no estaba en casa durante varias horas. Cuando finalmente llamó a la policía para denunciar mi desaparición, le informaron que estaba a salvo y que debía contactar con el equipo legal de Gordon Calvinson. La primera llamada llegó esa noche. Mi padre contestó y puso el altavoz después de preguntarme si me parecía bien escuchar lo que tenía que decir. Gordon, ¿qué demonios crees que estás haciendo? Has secuestrado a mi hija. La voz de mi padre era tranquila pero fría como el hielo. Rescaté a mi hija después de que la abandonaras en un aeropuerto, una aplicación. Hay una diferencia significativa. Eso no fue lo que pasó. Hubo un malentendido. Hay una grabación de tu llamada donde le dijiste explícitamente a una niña de 8 años que lo resolviera y encontrara su propio camino a casa. ¿Quieres que te la toque? El silencio al otro lado era ensordecedor. La quiero de vuelta inmediatamente, dijo mi madre por fin, pero su voz había perdido la seguridad. Eso no va a pasar, respondió mi padre. Mis abogados ya han solicitado la custodia de emergencia por abandono y peligro. Lie se queda conmigo. No puedes hacer esto. Soy su madre. Le quité el teléfono a mi padre. ¿Mamá? Mi voz sonó firme, lo cual me sorprendió. Lie, cariño, ven a casa. Todo esto es un gran malentendido. No, no lo es, dije en voz baja. Me dejaste sola en el aeropuerto porque Calvin no me quería en tus vacaciones familiares. Me dijiste que era patética y necesitada. Dijiste que era un drama inútil. Lie, no quise decir eso, sí, lo hiciste. Y no voy a volver. Le devolví el teléfono a mi padre y entré en mi habitación. Podía oír a mi madre gritar por teléfono, amenazando y exigiendo, pero solo sentí alivio. Por primera vez en años, me sentí segura y querida. La batalla legal que siguió fue rápida y decisiva. El abandono de mi madre estaba bien documentado, y mi padre tenía pruebas de años de intentos de mantener contacto que ella había bloqueado. El tribunal se sintió especialmente perturbado por la llamada grabada y por el hecho de que ella se hubiera ido del país sin asegurarme de que pudiera regresar a casa. Durante este tiempo comencé a ver a una psicóloga infantil, la doctora Amanda Chen, quien me ayudó a procesar lo sucedido. En nuestras sesiones, empecé a comprender que la forma en que me habían tratado no era normal ni aceptable. La doctora Chen me ayudó a darme cuenta de que había estado andando con pies de plomo durante años, intentando constantemente ganarme el amor que debería haber sido generoso. Lie me dijo durante una de nuestras sesiones, lo que te pasó no se debió a que no fueras lo suficientemente buena. Se trataba de adultos que tomaban decisiones egoístas y no cumplían con sus responsabilidades. Gracias a la terapia, también empecé a recordar cosas que había reprimido. Como aquella vez que Calvin tiró accidentalmente mi proyecto de carteles la noche anterior a la fecha de entrega, alegando que lo consideraba basura. O cuando Kylie me cortó el pelo mientras dormía y luego convenció a mi madre de que lo había hecho yo misma para llamar la atención. Estos recuerdos volvieron a inundarme y con ellos, una imagen más clara de lo tóxico que se había vuelto mi entorno familiar. Mi padre me apoyó muchísimo durante todo este proceso. Asistió a algunas sesiones conmigo y lo vi lidiar con su propia culpa por no haberme protegido antes. En una sesión particularmente emotiva, rompió a llorar. Debería haber luchado más, dijo. Debí haber ignorado la orden de alejamiento y haber encontrado la manera de sacarte de ahí. El Dr. Chen nos ayudó a ambos a comprender que mi padre había estado en una situación insostenible. El sistema legal nos había fallado a ambos, y mi madre había sido increíblemente manipuladora al presentarlo como una amenaza. Mientras tanto, la investigadora privada de mi padre, una mujer astuta llamada Detective Isla Moreno, seguía descubriendo información inquietante sobre el pasado de Calvin. Descubrió que no era la primera vez que él animaba a su pareja a abandonar a sus hijos de relaciones anteriores. Su primera esposa, Claudia, había perdido la custodia de sus 2 hijos después de que Calvin la convenciera de que le impedían comenzar una nueva vida juntos. El detective Moreno me organizó una charla con Claudia, quien ahora se ha vuelto a casar y está desesperada por reconstruir la relación con sus hijos. La conversación fue reveladora y desgarradora. Calvin tiene esa forma de hacerte sentir que estás eligiendo entre tus hijos y tu felicidad, explicó Claudia. Empezó con pequeños comentarios sobre lo fácil que sería la vida sin las complicaciones de lidiar con los excesos y los horarios de custodia. Luego va escalando hasta hacerte sentir culpable por priorizar las necesidades de tus hijos.
Me contó cómo Calvin la había convencido de que sus hijos estaban resentidos con su nuevo matrimonio y que intentaban sabotear su relación a propósito. Había entrenado a Kylie y a Noah para que fueran dulces y encantadores cuando ella estaba presente, creando un marcado contraste que hacía que sus propios hijos parecieran difíciles y desagradecidos. Lo peor, dijo Claudia entre lágrimas, es que le creí. Lo elegí a él por encima de mis propios hijos, y ahora mis hijos apenas me hablan. Ahora son adolescentes y nunca me han perdonado por abandonarlos. Esta conversación se grabó con el permiso de Claudia y se convirtió en una prueba crucial en nuestro caso. Estableció un patrón claro del comportamiento manipulador de Calvin y demostró que lo que me sucedió no fue un incidente aislado. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando la investigación de mi padre reveló más sobre Calvin y sus hijos. Resultó que Calvin tenía antecedentes de manipulación con los hijos de su exesposa. Su exesposa había perdido la custodia en parte porque Calvin la había convencido de priorizar su relación sobre los hijos de su matrimonio anterior. Kylie y Noah habían sido entrenados para ser hostiles con los hijastros como una forma de mantener su posición como los favoritos de Calvin. El detective Moreno también descubrió irregularidades financieras. Calvin había estado aislando sistemáticamente a mi madre de su propio dinero mientras obtenía acceso a la manutención que mi padre había estado pagando. Los registros bancarios mostraban que los hombres que me cuidaban se habían utilizado para financiar la matrícula de la escuela privada de Kylie y Noah, sus costosas actividades extracurriculares y sus compras de lujo. Tu madre le otorgó un poder notarial financiero a Calvin tan solo 6 meses después de casarse, nos explicó el detective Moreno a mi padre y a mí. Él ha estado controlando todos los aspectos de sus finanzas, incluyendo la manutención infantil. Legalmente esto podría constituir fraude. Este descubrimiento condujo a la presentación de cargos penales adicionales contra Calvin. No solo había fomentado el abandono infantil, sino que también había estado robando dinero destinado a mi cuidado y usándolo para beneficiar a sus propios hijos. Las pruebas seguían acumulándose. Los registros escolares mostraban que si bien las calificaciones y actividades de Kylie y Noah se supervisaban y apoyaban meticulosamente, mis dificultades académicas habían sido ignoradas. Las reuniones de padres y maestros a las que asistía mi madre se centraban exclusivamente en elogiar a Kylie y Noah, mientras que desestimaban las preocupaciones sobre mi bienestar emocional. Mi exprofesora, la señora Patterson, testificó que había intentado contactar repetidamente a mi madre para informarle sobre mi bajo rendimiento y mis evidentes signos de angustia. Lie pasó de ser una estudiante brillante y comprometida a ser retraída y ansiosa, dijo. Cuando llamaba a casa, Calvin respondía y desestimaba mis preocupaciones, diciendo que Lie solo buscaba atención. La señora Patterson también reveló que estaba tan preocupada por mi bienestar que contactó con los servicios de protección infantil, pero Calvin los convenció de que simplemente me costaba adaptarme a la nueva dinámica familiar. Y que lo estaban manejando con la disciplina adecuada. La trabajadora social de los servicios de protección infantil que investigó, Janet Williams, fue citada a declarar. Admitió que Calvin había sido muy convincente y había presentado una explicación aparentemente razonable de mis cambios de comportamiento. Sin embargo, reconoció que si hubiera sabido de su historia con los hijos de Claudia, habría investigado más a fondo. Durante este periodo, también estaba forjando relaciones con la familia extendida de mi padre. Mi abuela paterna, Eleanor, voló desde Nueva York para conocerme. Era una mujer formidable de unos 70 años que había construido su propio y exitoso imperio inmobiliario. Nunca creí las mentiras de Annette sobre tu padre, me dijo con firmeza. Gordon es un buen hombre que te quiere profundamente. He estado reservando dinero para tu fondo universitario cada año desde el divorcio, con la esperanza de que algún día volvieras a casa con nosotros. Mi abuela también llevaba un registro detallado de los intentos de mi padre por mantener contacto conmigo. Tenía copias de todos los documentos legales, todas las cartas de vueltas y todos los cheques de manutención infantil. Su meticulosa gestión de registro se convirtió en otra prueba contundente en nuestro caso. A través de mi abuela, también supe de la lucha de mi padre contra la depresión tras perder contacto conmigo. Me enseñó fotos de la habitación que él había mantenido para mí, actualizándola cada año con adornos y juguetes apropiados para mi edad. Había regalos de cumpleaños que me compraba cada año, envueltos mientras esperaba, con la esperanza de que algún día volviera a casa. Nunca se rindió, dijo, mostrándome un armario lleno de regalos cuidadosamente conservados. Cada Navidad, cada cumpleaños, cada hito que creía que alcanzarías, te compraba algo y te lo decía. Abrir esos regalos era a la vez desgarrador y sanador. Había libros para todos los niveles de lectura, materiales de arte, ropa y tallas que ya no me quedaban, y juguetes que demostraban el cuidado con el que mi padre había intentado imaginar lo que me podría gustar a medida que crecía. Cada regalo representaba su amor y esperanza durante nuestros años separados. Mi padre también me presentó a su mejor amigo y socio, James, quien lo había apoyado durante las batallas legales y el trauma emocional de nuestra separación. James y su esposa, Carol, tenían 2 hijas de mi edad aproximadamente, y me recibieron de inmediato en su círculo familiar. Tu papá hablaba de ti constantemente, me dijo James. En cada viaje de negocios, cada decisión importante, cada éxito, siempre decía que deseaba que estuvieras ahí para compartirlo con él. Carol me enseñó un álbum de fotos que mi padre había creado con fotos mías desde mi nacimiento hasta los 5 años, junto con fotos profesionales que había contratado para que tomaran a distancia en mis eventos escolares. Mi madre se negaba a compartir fotos con él, así que él recurría a contratar gente para que asistiera a las obras de teatro y eventos deportivos de mi escuela solo para tener fotos de mí creciendo. Nunca se perdía una obra de teatro, dijo Carol en voz baja. No podía asistir por la orden de alejamiento,
pero se aseguraba de que alguien estuviera allí para fotografiarte. Tiene fotos de cada actuación, cada ceremonia de premios, cada día de campo. Aprender sobre los esfuerzos que hizo mi padre para mantenerse conectado a mi vida, incluso a distancia, me hizo comprender la profundidad de su amor y el alcance de la crueldad de mi madre, que nos separaba. El tribunal le otorgó a mi padre la custodia total con visitas supervisadas para mi madre. También le exigieron que asistiera a terapia y clases de crianza antes de poder considerar cualquier visita sin supervisión. Cuando mi madre regresó a nuestra antigua casa, la encontró exactamente igual que la había dejado, excepto mi habitación, que estaba completamente vacía. Mi padre había contratado a una empresa de mudanzas para que empacara todas mis pertenencias mientras ella estaba en Hawái. Pero lo que realmente la enfureció fueron los documentos legales que esperaban en la mesa de la cocina. Además del cambio de custodia, mi padre la demandaba por causarle angustia emocional intencionalmente, poner en peligro a un menor y violar su patria potestad. Los documentos también incluían un informe detallado de la manutención que él había estado pagando, que ahora ella estaba obligada a devolver, ya que le había negado el acceso a mí. Pero quizás lo más devastador fue el último documento de la pila, una orden de alejamiento que le prohibía a Calvin acercarse a menos de 150 metros de mí. Los investigadores de mi padre habían descubierto pruebas documentadas del comportamiento emocionalmente abusivo de Calvin hacia sus hijastros, incluyendo el testimonio jurado de su anterior esposa, Claudia, sobre su patrón de manipulación e intimidación, lo cual el tribunal consideró prueba suficiente para considerarlo una amenaza directa para mi bienestar. La primera visita supervisada con mi madre se programó para 3 semanas después. Llegó a la sala de citas del tribunal con aspecto demacrado y desesperado. A Calvin no le permitieron ir, y tuvo que dejar a Kylie y a Noah en casa. «Ay sí, por favor», suplicó en cuanto me vio. Cometí un error. Estaba estresada por el viaje y Calvin me presionaba, y simplemente no podía pensar con claridad. «Tienes que volver a casa». Miré a la mujer que me había dado a luz, a quien había amado incondicionalmente durante 8 años, y solo sentí lástima. «Mamá, no te equivocaste. Tomaste una decisión. Elegiste a Calvin y a sus hijos antes que a mí. Eso no es verdad. Eres mi hija». «¿Cuándo fue la última vez que actuaste como tal?», pregunté en voz baja. «¿Cuándo fue la última vez que me priorizaste? ¿Cuándo fue la última vez que te aseguraste de que me sintiera amada y deseada?». No pudo responder porque ambos sabíamos la verdad. Incluso antes del incidente del aeropuerto, me había ido apartando poco a poco de su vida para hacerle sitio a su nueva familia. Las visitas supervisadas continuaron durante varios meses, pero se volvieron cada vez más tensas. Mi madre se pasaba el tiempo intentando convencerme de que volviera, haciéndome promesas que no podía cumplir y pintando a mi padre como un villano que me manipulaba. No podía entender que yo fuera realmente más feliz sin ella. Mientras tanto, mi vida con mi padre seguía floreciendo. Se volvió a casar cuando yo tenía 12 años con una mujer maravillosa llamada Mónica, quien tenía 2 hijas, Taryn y Grace. Pero a diferencia de mi experiencia con la familia de Calvin, Mónica hizo todo lo posible por incluirme y hacerme sentir bienvenida. Taryn y Grace se convirtieron en las hermanas que siempre había deseado, y desarrollamos un vínculo estrecho que perdura hasta el día de hoy. Mi padre se aseguró de que comprendiera que Mónica y sus hijas no reemplazaban a nadie, sino que eran una adición a nuestra familia. Nunca me pidió que llamara a Mónica mamá ni que fingiera que mi complicada relación con mi madre biológica no existía. Simplemente me brindó un entorno estable y amoroso donde podía sanar y crecer. Para cuando cumplí 10 años, las visitas supervisadas de mi madre se habían reducido a una cada pocos meses. Tenía dificultades económicas porque Calvin la había dejado cuando se hizo evidente que las batallas legales no iban a desaparecer. Al parecer, su idea de una familia perfecta no incluía afrontar las consecuencias del abandono de niños. Kylie y Noah, quienes habían sido tan crueles conmigo cuando creían estar a salvo gracias a su padre, estaban pasando por sus propias dificultades. Sin mí como chivo expiatorio, se habían enfrentado, y la verdadera naturaleza de Calvin se estaba haciendo evidente para todos a su alrededor. Cuando cumplí 14 años, mi padre me sorprendió con el regalo más significativo que jamás había recibido. Había encargado a un investigador privado que localizara a mi amiga de la infancia, Sofía Vega, quien había sido mi mejor amiga antes de que mi madre se volviera a casar. Sofía se mudó cuando su padre fue transferido, y perdí el contacto con ella durante todo el caos con la familia de Calvin. «Pensé que te gustaría reconectar», dijo mi padre, entregándome una carta de Sofía. Sofía y yo empezamos a escribirnos con regularidad, y con el tiempo, su familia me invitó a visitarlos en California durante las vacaciones de verano. Era la primera vez que viajaba sin mi padre desde el incidente del aeropuerto, y estaba nerviosa pero emocionada. El reencuentro con Sofía fue todo lo que había deseado. Retomamos nuestra amistad como si nada hubiera pasado, y su familia me trató como si siempre hubiera sido parte de sus vidas. Los padres de Sofía, Rosa y Miguel, fueron cálidos y acogedores, y me ayudaron a entender cómo era una dinámica familiar sana. «Ahora la has visto mucho más feliz», comentó Sofía durante una de nuestras conversaciones nocturnas. «Recuerdo lo tensa que estabas antes de que me mudara. Siempre te preocupaba decir o hacer algo incorrecto». A través de los ojos de Sofía, empecé a ver cuánto había cambiado. La niña ansiosa y complaciente que había desaparecido, reemplazada por alguien segura y confiada en su lugar en el mundo. Esta visita también me dio perspectiva de lo anormal que había sido mi situación con la familia de Calvin. Durante mi segundo año de preparatoria, un evento inesperado devolvió mi pasado a mi presente.
Kylie, que ahora tiene 18 años y está lidiando con sus propios problemas, me contactó por redes sociales. Vivía en un hogar comunitario tras superar la edad límite de acogida, y su mensaje estaba lleno de disculpas y arrepentimiento. Sé que probablemente me odies, escribió, pero quiero que sepas que lamento cómo te tratamos. Calvin nos hizo creer que si no éramos malos contigo, también nos echaría. Éramos solo niños y teníamos miedo. Les enseñé el mensaje a mi padre y al Dr. Chen, a quien todavía veía de vez en cuando para chequeos. Ambos me animaron a responder si me sentía listo, pero sería prudente para proteger mi bienestar emocional. Decidí reunirme con Kylie en un lugar neutral, con mi padre esperando cerca. Lo que aprendí de ella completó algunas de las piezas que faltaban en el rompecabezas de mi infancia. Kylie explicó que Calvin también había abusado emocionalmente de ella y de Noah, solo que de maneras diferentes. Los había convencido de que los hijastros eran una amenaza para la estabilidad familiar y que debían esforzarse por excluirme o arriesgarse a perder su lugar en la familia. Nos dijo que tu padre era rico y peligroso, dijo Kylie, con lágrimas en los ojos. Dijo que si nos portábamos bien, tu papá intentaría alejarnos de nuestra mamá y terminaríamos en un hogar de acogida. Teníamos tanto miedo que hicimos todo lo que él decía. También reveló que Calvin les había dado consejos sobre qué decir y por qué no me hacían sentir indeseada. La destrucción accidental de mis pertenencias, los comentarios crueles, incluso las risas durante la llamada en el aeropuerto, todo había sido orquestado por Calvin como parte de su campaña para eliminarme de la familia. Noah y yo nos sentíamos mal por lo que hacíamos, confesó Kylie. Pero Calvin dijo que era necesario para proteger a nuestra familia. Cuando finalmente te fuiste pensamos que estaríamos a salvo, pero entonces él se volvió contra nosotros. Sin ti como objetivo, empezó a criticar todo lo que hacíamos. Las revelaciones de Kylie dieron lugar a otra investigación, esta vez sobre el trato que Calvin daba a sus propios hijos. Los servicios sociales descubrieron que tras nuestra partida, Calvin se había vuelto cada vez más controlador y abusivo con Kylie y Noah. Cuando mi madre intentó defenderlos, Calvin también se volvió contra ella, abandonando finalmente a toda la familia, cuando la presión legal y financiera se volvió demasiado intensa. Las autoridades localizaron a Calvin en otro estado, donde ya estaba aislando a otra mujer de sus hijos. Fue arrestado por múltiples cargos, incluyendo poner en peligro a un menor, fraude y abuso emocional. Su patrón de comportamiento en varias familias pintaba una imagen clara de un depredador que destruía sistemáticamente las relaciones familiares para su propio beneficio. Noah, ahora de 22 años, también me contactó después de que el arresto de Kylie saliera a la luz. Su disculpa fue breve, pero no por ello menos sincera. Había luchado contra el abuso de sustancias y había pasado tiempo en un centro de detención juvenil, consecuencias que atribuyó directamente al trauma de vivir bajo la manipulación de Calvin. No espero que nos perdones, dijo durante nuestra conversación telefónica sobre el duelo. Pero quiero que sepas que verte tan feliz ahora me da esperanza de que yo también puedo rehacer mi vida. Estas conversaciones con Kylie y Noah me ayudaron a comprender que el abuso de Calvin se había extendido mucho más allá de mí. De una forma retorcida, mi alejamiento de ese entorno tóxico me había protegido de años de daño psicológico adicional. Cuando tenía 16 años, mi madre hizo un último intento por reconectar conmigo. Había ido a terapia, completado clases de crianza y afirmaba haber aprendido de sus errores. Quería reconstruir nuestra relación. Acepté reunirme con ella, no porque quisiera que volviera a mi vida, sino porque quería cerrar un capítulo. Nos vimos en una cafetería cerca de mi escuela y apenas la reconocí. Parecía mayor, agotada por años de lidiar con las consecuencias de sus decisiones. Sé que no merezco perdón, dijo con lágrimas en los ojos. Pero quiero que sepas que abandonarte fue el mayor error de mi vida. No pasa un día sin que me arrepienta. Te creo, dije, y lo decía en serio. Pero el arrepentimiento no cura el daño que hiciste, mamá. No me abandonaste en un aeropuerto. Pasaste años haciéndome sentir indeseada y sin amor. Elegiste a un hombre y a sus hijos por encima de tu propia hija una y otra vez. Lo sé. Y lo perdí todo por eso. Calvin me dejó. Kylie y Noah no me hablan. Estoy solo, y sé que es lo que merezco. No quiero que estés solo, dije con sinceridad. Pero no puedo ser quien te lo arregle. Construyo una vida sin ti y soy feliz. Tengo una familia que me quiere y me hace sentir valorada. No puedo volver a sentirme insuficiente. Esa fue la última vez que hablé con mi madre durante varios años. Me enteré por conocidos en común que finalmente se mudó al otro lado del país y empezó de cero. Espero que haya encontrado la paz, pero no pude acompañarla en ese viaje. Me gradué como el mejor alumno de mi generación de preparatoria y recibí una beca completa para la Universidad de Stanford, donde estudié negocios y psicología. El apoyo académico y la estabilidad que me brindó mi padre me permitieron no solo superar mis dificultades anteriores, sino también sobresalir más allá de lo que jamás hubiera imaginado. Mi padre estuvo presente en cada logro, en cada momento difícil. Mónica, Karen y Grace se convirtieron en mis mayores alentadoras y confidentes más cercanas. En la universidad conocí a mi esposo, Michael, quien proviene de una familia amorosa que me recibió con los brazos abiertos. Cuando les conté mi historia, se horrorizaron, pero también quedaron impresionados por mi resiliencia. Los padres de Michael, Joan y Robert, se convirtieron en mis abuelos, llenando un vacío que desconocía. Ahora tengo 23 años y trabajo como defensora de menores, ayudando a familias a gestionar disputas de custodia y protegiendo a niños de situaciones como la que viví.
He testificado ante legisladores estatales sobre la importancia de hacer valer los derechos parentales y el daño a largo plazo que puede causar la alienación parental. Mi padre y yo seguimos siendo increíblemente unidos. Me acompañó al altar en mi boda el año pasado, y el mes que viene estará en la sala de partos cuando nazca su primer nieto. Mónica está planeando el baby shower y Karen y Grace se pelean por ser la tía favorita. El mes pasado, recibí una carta de mi madre. Había visto el anuncio de mi boda en el periódico y quería felicitarme. Incluía una foto suya luciendo sana y feliz, junto con una nota diciendo que se había convertido en madre de acogida para niños mayores que necesitaban hogares temporales. Nunca podré deshacer lo que te hice, escribió, pero puedo intentar ayudar a otros niños que han sido abandonados o desatendidos. Pienso en ti todos los días y estoy orgullosa de la mujer en la que te has convertido, aunque no tuve nada que ver. Te amo y siempre lo haré. Guardé la carta, pero no respondí. Algunas heridas sanan, pero dejan cicatrices que sirven como recordatorios. Ya no odio a mi madre, pero tampoco la necesito en mi vida. He aprendido que la familia no se trata solo de la consanguinidad, sino de las personas que te apoyan, te hacen sentir valorado y te aman incondicionalmente. La niña que fue abandonada en ese aeropuerto creció fuerte, exitosa y rodeada de personas que jamás pensarían en dejarla atrás. En cierto modo, mi madre me hizo un favor ese día. Ella me mostró lo que no quería ser y me guió hacia la familia que estaba destinada a tener. Para cualquiera que lea esto y haya experimentado el abandono o el rechazo de sus padres, no es tu culpa, no refleja tu valor y no define tu futuro. A veces, la familia que eliges es mejor que la familia en la que naces. Y a cualquier padre que esté considerando priorizar una nueva relación por encima de sus hijos, no lo haga. El daño que cause durará toda la vida y las consecuencias serán mucho más allá de lo que pueda imaginar. Los niños lo recuerdan todo y merecen algo mejor que ser tratados como desechables.